Y todo esto se tiene que, como quien dice, poner en marcha adentro de la placa, si no es porque hay algún problema. Entonces yo ya tengo una placa fuente quemada y ya tengo una placa main que tiene un problema. Bueno, ya tengo un presupuesto, ya puedo llamar a la persona y decirle, mirá, esto, cada cual sabe lo que puede cobrar o lo que puede hacer. Yo ya tengo dos cosas grandes, complicadas, que están quemadas. Te tengo que pasar X dinero o lo que sea. O lo puedo hacer o no lo puedo hacer, o me conviene o no me conviene. Eso depende de cada uno. Pero ya vamos a saber, certero, si anda o no anda. Entonces ahora vamos a pasar a la segunda prueba, que es probar a la placa main por consumo. Así que ahora tengo que desarmar esto que hice acá. Vamos a desarmar. Y me voy a armar. Ya la carga dio su... Ya hicimos el trabajo que tenía que hacer con la carga. Vamos a sacar acá. Nos quedamos con el positivo. Esta era la carga por si hoy no lo habían visto bien. Esto no es ni más ni menos que un protoboard para que quede prolijo. Una placa de prueba, como se llama. Juan José, por favor active el micrófono. Colegas, en lo posible traten de tener los micrófonos muteados porque me toca mutearles a todos y por eso le muteo al profesor también. Bueno, gracias Charlie. Les decía, acá les muestro cómo está. Esta era la carga que usamos, la carga. Recuerden, fuente o carga. La carga es, esto reemplazó a la placa main. ¿Pero qué dice? ¿La reemplaza? No, esto la reemplaza para nosotros que queremos saber si la fuente funciona. Y nuestra fuente entregó 600 miliamperes a esta carga sin ningún problema con los 13 volt que tiene que funcionar. O sea que es una fuente que anda espectacular, anda perfecto. ¿Qué pasa si la fuente hubiera tenido un problema? Hubiera por ahí entregado esos 13 volt en vacío, pero por ahí le ponemos la carga y se cae todo. Se cae la fuente. Deja de funcionar. ¿Por qué? Porque tiene algún problema. Eso sucede muy seguido. Entonces, si nosotros nos cargamos la fuente, no tenemos la seguridad total. En este caso le decía que le puse, esto es un protoboard, la carga está puesta arriba para más prolijidad. Estos son los cables que se usan también para proyectitos así proyectos de Arduino y demás. Y nada más, pero ustedes la pueden soldar en el aire, así como está acá. Ustedes la pueden soldar así en el aire, y esto con dos cables soldados a los 13 volt, o a los 5, o a lo que dé su fuente en el momento que la vayan a reparar, o a los 12, y de acá soldado a GND y al positivo. Así en el aire, una vez que cargan la fuente, hace lo mismo que hizo recién. Lo que pasa es que yo la tengo ahí para mostrarla a ustedes un poco más prolijo y demás. Pero es lo mismo dejarla soldada en la placa que dejarla soldada ahí, eso es igual. Entonces ahora lo que voy a hacer es la prueba, les decía, de la placa main. Le voy a dar, no sé en qué momento se mutió el micrófono, pero creo que escucharon lo del presupuesto por rayo, ¿no? Sí. Sí, bueno. Lo que vamos a hacer ahora entonces es el trabajo inverso. Vamos a desconectar la placa fuente. ¿Por qué? Y porque yo la fuente no la toco más en este caso. ¿Por qué? Porque sé que funciona. Y en el caso al contrario, que le había agarrado el rayo, tampoco la toco más. Porque para qué ya la fuente está quemada, listo. Hasta que no sepa si funciona el resto del TV, no invierto tiempo, como quien dice, en algo que vamos a ver si el resto funciona. Bueno, en este caso sé que funciona, tampoco la toco más. No necesito trabajar con la fuente. Igual que hoy, no trabajamos con la placa main, trabajamos solamente con la fuente. Eso recuérdenlo. Y una carga. Y la fuente de laboratorio que hizo nos dio los 3,3 que son el power, que viene del microprocesador. Entonces ahora hacemos al revés. Tenemos la placa main conectada y está desenchufada acá.
Acá la placa fuente no está. Perfecto. ¿Qué es lo que hacemos ahora? Nos fijamos en la placa fuente, cuál es GND, o sea, eso tenemos que tomarnos ese trabajito. ¿Cuál es GND acá y cuál es 12 volt? ¿Por qué? Porque le vamos a dar entre GND, o sea, masa, terminal de GND o ground, como le llamen, y los 12 volt, ahí vamos a aplicar la fuente de ¿qué? De alimentación, la fuente variable, para ver qué consumo tiene entre GND y los 12 volt. ¿Y dónde está? Bueno, hay que ir a fijarse al conector, cuál es el que coincide acá. Ese trabajito sí o sí hay que tomárselo, ¿no? Es solamente de visual, hay que tomarse trabajo con el tester, ver cuál es el terminal de GND y cuál es el de los 12 volt. ¿Eh? Así que yo voy a hacer eso ahora. El segundo de arriba es GND. Si le erro ya nos vamos a dar cuenta. Y el tercero, también contando de arriba, y cuarto, tercero y cuarto son los 13 volt. ¿No? El segundo de arriba, en mi caso, es GND, y el tercero y cuarto, que no me quiero equivocar, lo quiero mirar bastantes veces, eso también tienen que hacerlo ustedes, son los 13 volt. ¿Dónde lo vemos a eso? En el conector de la fuente. ¿De cuál? ¿De esta que yo puse acá? De todas las fuentes. De todas las fuentes. Esto está en toda la fuente. Ahora van a agarrar una fuente y van a decir, Juan, pero acá dice 5. Bueno, sí. Hay fuentes que dicen 13, fuentes que dicen 10, fuentes que dicen, bueno, 10 no. 12, 5 y 3,3. Bueno, en este caso, esta dice 13, en la que estamos trabajando hoy. ¿De dónde saqué yo ahora para poner los conectores? Bueno, conté. El conector es tal cual una copia de esto que se ve acá. Si le hacemos caso al fabricante, dice que del primer agujerito, digamos, del conector, el segundo, los dos, el de arriba y el de abajo, son GND. No tengo cómo borrarle. El de arriba y el de abajo. Abajo hay otro agujerito, o sea, otros dos agujeritos. Tengo 13 y 13. Y después tengo la posibilidad abajo también, y yo lo puse en el de acá para que no se me junten, no esté tan cerquita. O sea, conté 1, 2, 3 desde acá, y acá puse el otro 13. Entonces yo ahí pongo mi fuente de alimentación, y si la placa MAI no tiene ningún problema, va a tener que arrancar. Ahora van a ver cómo arranca. Y van a ver el porqué de yo usé 600 mA. Para hacer de cuenta que teníamos la placa MAI. Ahora se ve de vuelta en grande, ¿no? Esto ahora lo vamos a tener que poner como si fuera la fuente de alimentación, ¿en cuánto? En unos 13 volt. Un tip, nunca manejen voltajes de una fuente con esto conectado. Yo me puedo equivocar, me paso, 24 volt. Estuve trabajando con algún equipo antes y lo tenía en 19, una notebook. Bueno, cuando enchufé el positivo quemé todo. Y ahí ya no hay prueba que valga. Pongo los 13, ajusto tranquilo, me fijo. Eso hay que tener mucho cuidado siempre. Los cablecitos quedan así. ¿Ven? Así. Al conector, no tiene ningún misterio, al conector de la fuente con la main. Le pongo los 13. Y ahora ya no enchufo nada a la línea, solamente mi fuente de alimentación es esta que está acá. Ahí va. ¿Ven el consumo? Sí.
¿Se aprecia el consumo? Sí. $500 miliamperes. Control remoto. Puedo encender hasta el televisor. ¿Entienden? ¿Eh? La fuente de alimentación es una fuente de alimentación. La parte lógica está en esta placa que estamos alimentando ahora. Fíjense cómo varía el consumo. Casi todas andan en este consumo. Por eso yo uso una carga de 700 miliamperes, o 600, o 500, y sé que si pruebo una fuente con esos 500 miliamperes, estoy probando una placa Mine real, prácticamente. Estoy probando el comportamiento real de una placa Mine. Mi fuente, lo que me pasó en la semana, vino quemada por un rayo. Hice esto, y ya tranquilo, me puse a medir los reguladores que tiene la fuente, la placa Mine. También vi que no había ningún problema adentro, y ya llamo al cliente y le digo que la falla estaba en la fuente. Porque estoy seguro que el resto está bien. Tengo una seguridad muy grande de que el resto está bien. Solamente con hacer una prueba de este tipo. Porque esto no es cualquier cosa, esto no es un consumo al azar. Yo ahora aprieto el off con el control remoto. Y se apagó. El consumo. Fuente o carga. Esta es una fuente. La placa Mine es la carga. La carga es la que genera el consumo acá. Si no, lo único que tengo es tensión entre los dos bornes. Eso es electrónica básica. Va a empezar a circular corriente cuando haya un conductor. El conductor en este caso es la carga. La placa está apagada, no consume nada. La vuelvo a prender con el control remoto. Arranca a consumir el qué. Y lo que habíamos fabricado hoy, esta resistencia, dice, pues esto no es una placa Mine. No, no es una placa Mine. Esto es una resistencia para que yo sepa que la fuente va a poder soportar a la placa Mine. Cuando la placa empieza a andar. Porque por ahí va a tener 3 entre los bornes, pero no va a poder entregar carga. ¿Por qué? Y vaya a saber uno. Tiene 2000 componentes una placa. Algún componente está fallando, no regula bien, la etapa de control no funciona, y por ahí miente, tiene ese voltaje ahí en un capacitor cargado, pero no lo puede soportar cuando lo cargamos. No lo puede bancar. Entonces le ponemos la carga, y es como hacer pruebas, vamos a lo seguro. Ahora, si acá no funcionaría esto, bueno, ya nos tenemos que meter adentro de la placa. Espero que se haya comprendido lo que se explicó. Obviamente que volvemos a apagar con el control remoto, y si no me hace quedar mal el televisor, control remoto, apago, va bajando de a poco, 0 amperes de consumo. Pues siempre recuerden una cosa, las fuentes tienen voltaje y consumo, fuente, carga. Lo que hay de este lado es la carga, el consumo. Esto es lo que consume. ¿Y quién va a consumir? Alguien que está vivo. Si la placa Mine estuviera muerta, no va a consumir nada. O por ende, o al revés, si estuviera muy muerta, tuviera un cortocircuito. Acá se me va a disparar a varios amperes. Varios amperes. O sea, 1, 2, 3 amperes. ¿Se entiende? Vamos a pasar por varias etapas de esa. Pero respondiéndole al control remoto, ¿qué me está diciendo a mí? ¿Y quién responde al control remoto? El sensor del remoto le manda la información al microprocesador. El microprocesador tiene un cristal que oscila. El oscilador es el corazón del microprocesador. Hay un montón de fuentes que alimentan al corazón del microprocesador. Y si yo hago esta prueba sola, y a mí me respondió, el microprocesador no me va a hacer arrancar el televisor si está andando mal. Bueno, sí, algunas cosas pueden llegar a fallar, pero son detalles. Si ya me respondió el microprocesador, me respondió el sensor remoto, el corazón, la prendí y la apagué 5 veces. Y bueno, ya tengo un indicio que la placa Mine funciona. Entonces yo ya al cliente le digo, mira, lo que se te
carbonizó fue la fuente. El resto, tuviste suerte, se te salvó. Como por ahí, no. Por ahí hago esta prueba y me encuentro con un cortocircuito y digo yo, bueno, ¿me conviene repararla, no me conviene? O bueno, déjamela que veo qué hago. Eso lo evalúa cada técnico en particular, depende de la cantidad de trabajo, depende del tiempo, o por ahí hay un componente que visiblemente, que eso siempre lo recomiendo, la inspección visual, visiblemente está ya carbonizado, y bueno, no vamos a andar midiendo. O sea, primero hay que solucionar eso, ¿viste? Es así. Esos son... Bueno, ahora desenchufamos vuelta. Y voy a pasar a lo último que queda, que es si hubiéramos encontrado que esa placa main tenía un cortocircuito, tenemos que empezar a meternos adentro de acá. ¿Pero qué tenemos acá? Aunque parezca mentira, volvemos a tener la misma situación. ¿Cómo la misma situación? Si lo otro había que enchufarlo a los 220 y había una placa main y había una fuente, es la misma situación. ¿Qué habíamos hablado hoy? Tenemos o fuente o carga. Acá, en un celular, en una notebook, ¿es fuente o carga? ¿Por qué fuente o carga? Y porque cualquier dispositivo para funcionar necesita una fuente, una fuerza electromotriz que mueva los electrones por el conductor. ¿Y para qué la van a fabricar a la fuente? ¿Para hacer pasar por una resistencia? No. La fuente la fabricaron para prender una pantalla, la fabricaron para alimentar la RAM, como dice acá, la fabrican para alimentar el corazón del microprocesador, como decía por acá arriba, core power. Y es la misma situación. Tengo una fuente, en este caso arranca con 5, que obviamente que si esto está fallando, lo primero que tengo que medir es esta de 5, a ver si está llegando acá. Y termina en 1,5. Y esos 1,5, hasta me dicen acá, a ver si me dice cuánto es, bueno, no me dice, pero más o menos la puedo ir cargando según a lo que vaya a alimentar a la RAM. Le pongo una carga de acuerdo a lo que yo esté reparando. Como hicimos hoy, que la calculamos, hay que tomarse el trabajito de buscar en cada caso el consumo o algo similar. No le vamos a poner 2 amperes a una fuente que es de 1, porque se va a caer la fuente. En el caso como acá, que dice un volt, y acá nos está diciendo 5 amperes. Acá dice 6. Y bueno, yo le puedo poner 2 amperes a esta fuente, tranquilo. Una carguita de 2 amperes le puedo poner, como para probarla. ¿Y cómo calculo esos 2 amperes para poner una carguita así? Esto es en el caso siempre de que está fallando el equipo, obviamente, que yo no tengo este voltaje a la salida. Y bueno, tengo que dividir, tratar de levantar esto de alguna manera del circuito y ver si esta fuente, cuando funciona, alimenta una carga de por lo menos 2-3 amperes. ¿Y de qué estamos hablando? De una fuente y de una carga. Si a mí me alimenta una carga de 2 o 3 amperes, ¿a dónde me tengo que ir a buscar el problema? Y en este caso, esto debe ir directo al corazón del microprocesador. Y bueno, en este caso, si a mí la carga que yo pongo acá de 2 amperes circula muy bien esa corriente y tengo ese voltaje estable que dice acá, 1,23 volt, y ahí el único sospechoso que queda es el microprocesador. ¿Cómo lo puedo llegar a saber? Hago al revés, como hicimos en la placa recién. El 1,23 volt se lo pongo yo acá con mi fuente de laboratorio, limitando bastante la corriente porque es peligroso, es el corazón de un microprocesador. La limito a la corriente o con una resistencia o con la misma fuente de laboratorio. Y seguramente lo que va a pasar es que esa corriente se va a aumentar, se va para arriba. ¿Por qué? Porque seguramente tiene un cortocircuito interno el microprocesador. ¿Y yo cómo sé que tiene un cortocircuito interno? Y porque si está tirando abajo un voltaje que yo estoy poniendo una carga que la está soportando de 2 amperes, quiere decir que está tirando 2 amperes al piso el microprocesador. Y si está tirando 2 amperes al piso, muy bien que digamos no debe estar funcionando.
Entonces, cuando yo le ponga mi fuente de laboratorio, seguramente me va a tirar el voltaje abajo y ya ahí ya doy por muerto ese microprocesador, o lo cambio, le hago un revaling, porque saben, pueden haber juntado los vals adentro, las bolas, las bolillas, se pueden haber juntado, y me provocan un consumo elevado. Tenemos esas dos, cuando hay un corto en un micro, tenemos esas dos opciones, o sea, o se juntaron adentro internamente los vals, o internamente del microprocesador hay un cortocircuito. Y así vamos desandando fuente, carga. ¿Ven? Parece. Esos 12 volts van a alimentar algo. Bueno, esto lleva una carga, que es lo que va a alimentar. ¿Y esto qué es? Una fuente. ¿Eh? Esto es una fuente. Todo, casi todo, no voy a decir todo, pero casi todo, que es de potencia o mínimamente consume algo, es porque hay una fuente que lo está alimentando. Y generalmente se dice fuente o carga, que es lo que el tema central de hoy, se dice fuente o carga ¿para qué? Para dividir el problema. Nosotros tenemos que ver si la falla proviene desde la fuente, lo vamos a saber chequeando la fuente a nuestra manera, como lo vimos hoy, o con una carga falsa, o con lo que sea, vamos a saber que la fuente funciona, o hacemos a la inversa y vemos si la carga, en este caso que vimos ahora, un ejemplo chico, o la placa main, es la carga, o en el caso que vimos ahora, lo último, ya adentro, metidos adentro de la placa main, puede ser el corazón del microprocesador, que se puso en cortocircuito, eso es la carga. Aunque sea un micro, es la carga. Y se puede representar con una resistencia, para probarlo. ¿Eh? Así que bueno, con esto doy finalizada la exposición de fuente o carga, espero que les haya quedado claro el concepto ese y que lo haya podido explicar bien yo más que nada. Gracias, Juan José. Bueno, si es que tenemos consultas, pueden consultar, colegas. Ahorita está la ronda de preguntas abiertas. Tenemos el Zoom está habilitado hasta las 10 de la noche, colegas. Pueden preguntar. 5 minutos antes de las 10, pues podemos dar por concluido para finalizar. ¿Qué tal? ¿Una consulta? Sí, buenas noches, mi nombre es Jorge Negrete. Una consultita, Juan. ¿Si has utilizado la Power Z para hacer el análisis a los televisores? Mirá, Jorge, ahí mirá, te lo voy a mostrar. Espérame un segundito que justo hoy le dije a Charlie. Sí, estuvimos ahí hablando de ese tema también. Ya llegó. Porque si no va a parecer como que te estoy mintiendo. ¡Ay, mira! Chévere, Juan. Charlie, no la pude sacar de la caja. Viste que te pedí unos minutos. Ya habíamos publicado la charla y Sí, me llegó tarde. hablando. Queríamos trabajar. Iba a ser esto mismo con esta herramientita para que vean que con cosas nuevas también se pueden aplicar. Pero te iba a decir que la tenía y no te la mostraba, digo. Para decir que te estoy mintiendo. Sí, chévere, chévere. No la pude sacar de la caja, ¿viste? Así que voy a hacer unas experiencias y las voy a publicar en el curso ahí que lanzamos con Charlie esta semana. Las voy a publicar, Charlie, a la parte básica que también le cabe estos análisis. Como niña al dedo, buenísimo. Bueno, cualquier rato también podemos hacer una charla de esta herramienta, cómo se puede aplicar. Pero bueno, yo te anticipo, Jorge, que seguramente los cálculos que hicimos a mano hoy, que vieron que sacamos por ley de Ohm, sacamos el consumo total de la carga. Para fabricar la carga, bueno, vimos que había que poner varias resistencias, porque para que no consuman todas sobre la misma. Y obviamente nos estamos manejando con resistencia y potencia y corriente, que esta herramienta, Jorge, lo iba a plasmar todo en una sola prueba. Ya nos iba a decir lo que consumía la placa, para que nosotros podamos fabricar una resistencia a medida y exacta prácticamente.
Seguramente va a ser así y lo vamos a ver si en gráficas y utilizas tú demás. el probador de cargas también? ¿Cómo me decís, Jorge? ¿El probador de cargas si utilizas? No, probador de cargas no. Ya, porque bueno, yo vi, o sea, que hay un probador de cargas para ver si es que la fuente trabajaba en todo el consumo y si trabaja estable. ¿Ya? Se puede hacer, yo te voy a enviar, ya se puede hacer un proyecto ahí para ver si lo subes también para el curso, estaría súper bueno también, y lo analices. Excelente Perfecto, Jorge. disposición, Juan José. Por ahí tenía unas duditas ahorita también, así mismo con el micro, pero muy excelente, Juan José. Gracias, Jorge. Sí, mira, las cargas, hay mucha duda sobre el tema este, fuente o carga, por eso me gustó sacarlo y me hubiera gustado poderlo hacer con la... Pero voy a publicar, voy a hacer pruebas porque todavía me quedé con ganas de hacerlo, realmente. Eh, Sacando el consumo de la placa main, como se vio a lo último, uno ya tiene prácticamente con exactitud la carga que tiene que usar para la fuente. Porque en eso tenemos mucho de un funcionamiento correcto de la fuente. Si puede abastecer una carga muy similar a la placa main, porque exacta va a ser difícil hacerla, muy similar a la placa main, también va a poder trabajar con la placa main sin ningún problema. Tengo una consulta, amigo, yo. Sí, dígame, no escuché por dónde vino la... Eddie Paladines. ¿Se puede utilizar una carga electrónica Hace para... la voz un poquito más alto, colega. A ver. ¿Se puede utilizar una carga electrónica para hacer la medición si está entregando la corriente correcta a la placa? La carga electrónica es... tengo colegas conocidos que la usan, sí. Hay una fabricada con MOSFET, que es muy buena. Sí, hay uno que la fabricó un argentino, o sea, un colega suyo mismo. Es muy Y buena, él la sí. fabricó con un MOSFET. Sí. Sí, es una carga como, vendría a ser como universal, ¿no? Que te da el valor del consumo que vos le vas poniendo. Es muy buena, sí. La carga, acá lo que no podemos hacer nosotros es poner sin saber, o sea, sin hacer la prueba antes, o sea, yo ya le digo que para las placas Mine ese valor, 500 mA, es un valor seguro. Lo que no podemos hacer es cargar la fuente deliberadamente porque ahí vamos a tener problemas, ¿sí? No va a arrancar directamente. Estas fuentes son muy autocontroladas. Difícilmente la vayamos a quemar, pero si tomamos las precauciones, mejor nos va a ir todavía para no cometer ningún error. Cuando hay un consumo muy elevado afuera de la fuente, estas fuentes tienen una etapa que se llama control, lo detectan y le avisan al oscilador de la fuente que está adentro, o sea, en la parte caliente de la fuente, y él corta todo lo que está haciendo y deja de enviar voltaje a la salida. Pero eso pasa en milisegundos, o sea, es difícil ponerla en corto desde afuera, o sea, hacerle un daño. Ok, gracias, muy amable por su respuesta. De hecho, es muy similar a la fuente de los cargadores de notebook y muchas veces no están entregando voltaje los cargadores y por ahí tienen los cables retorcidos y se está tocando el positivo con el negativo y así todo, cuando uno desarma el cargador y lo acomoda, vuelven los 19 volts. Y uno dice, ¿por qué no se puso todo en corto? Y bueno, porque la fuente es como estas, se autoprotege. Están autoprotegidas. Por eso nunca es bueno cortar protecciones ni nada, porque ahí sí, estamos sacándolo de diseño prácticamente al circuito y lo que pueda llegar a pasar ya no sabemos. Diga. Profe, una consulta, ¿qué hacemos en las TVs que llevan fuente y malla en una misma placa? De las fuentes chinas, AOC, si no me equivoco. Sí, las monoplacas. Este circuito que tengo acá es de un monoplaca.
A ver si tiene la parte de fuente, ¿no? Creería creer que sí, porque este lo puse porque faltaba el monoplaca. Es lo mismo. Obviamente no es lo mismo en el sentido que está todo separado y el otro está todo en la misma placa. Pero hay que Claro. trabajar de la misma manera. Yo tengo en la parte de mine cómo hacer el mismo método de consumo que hicimos recién de la placa mine con estas monoplacas. El único recaudo que hay que tomar que creo que está por acá, vamos llegando. Así va a ser mejor. Bueno, puede estar al principio entonces. Bueno, el monoplaca, bueno, justo este no tiene la parte de la fuente. El monoplaca se trabaja de la misma manera. ¿Ves? Esto es un monoplaca. ¿Ven? No estamos ¿Qué es lo viendo. qué es lo que vemos acá? Que tenemos que verlo. No está compartiendo, Juan. No se ve, profe. Perfecto. Ahí se lo comparto. Ahora sí, ¿no? Sí, ahí Ahora sí. Sí. Bueno, el monoplaca, mentalmente, para trabajarlo, tenemos que hacer lo mismo que vimos hoy. ¿Se entiende lo que digo? Sí, la serigrafía te divide las dos, la main y la fuente. Exacto. Esto es un monoplaca, ¿ven? Yo para complicar nomás lo saqué de la... Ahí está. Esto es un monoplaca. Y tenemos acá la placa de baja señal, o placa mine, la van a reconocer, ¿por qué? Porque tengo el sintonizador, tengo todo lo que tiene una placa de baja señal o placa mine. En realidad se llama placa de baja señal, pero la conocemos como placa mine. Acá tenemos la placa mine. Acá tenemos el conector de los LED con su integradito driver de LED. Y bueno, y acá tenemos la parte del primario de la fuente. Y este es el secundario de la fuente. Hoy, nosotros, acá en el primario no trabajamos en nada. Nada hicimos acá en el primario. Lo vimos como una caja negra y arrancamos a trabajar desde aquí, del secundario. Cuando nosotros encontramos una falla en una fuente, supongan que esos 13 volts se caían esos 13 volts, nos tenemos que venir a trabajar acá adentro. ¿Eh? Lo vimos como una caja negra. Alimentamos a la placa de baja señal y si la placa señal se hubiera caído, hubiera tenido un consumo alto, se hubiera estado en un corto, o no hubiera tenido ningún consumo, que nos dice no tiene vida, tengo solamente la tensión de los bornes, pero no tengo el consumo, no hay nada, me tengo que venir a trabajar acá adentro. ¿Se entiende? ¿Cómo vamos trabajando por etapas? Si nosotros encaramos todo esto con dudas de medir de este lado, medimos de este lado, medimos de este lado, medimos de este lado, no terminamos de medir más. Entonces, de esta otra manera, a ver dónde tengo el problema.
¿La fuente cómo está? Y la fuente funciona bien, le puse una carga y funciona. ¿Y la main? Y mira, la main la alimenté con una fuente de afuera y no funciona. Bueno, me vengo a trabajar acá. Todo esto de acá no lo toco. Porque sé que funciona. Ya para eso hice la prueba principal al principio. Trabajo por etapas. ¿Eh? De eso se trata, trabajar por etapas y teniendo en claro estos conceptos, ley de Ohm, fuente, carga, medir, saber medir. ¿Eh? Conceptos muy básicos, pero que sí o sí los tenemos que tener para hacer este tipo de reparaciones, para arrancar a hacer la reparación. Profe, una pregunta en lo que es de monoplacas. Sí, En el anteriores placas veíamos en la parte del conector que teníamos la serigrafía, que teníamos que 12 voltios y GND. En las monoplacas, ¿cómo identificamos eso para en la probar lo que es la placa? sí, es muy buena la pregunta. En las monoplacas, lo que tenemos nosotros es que hacer un trabajo ya de seguir la alimentación que viene hacia el primer regulador que se encuentra en la placa main o contar, ahí ya tenemos que contar con un diagrama. Ya. En el caso del monoplaca. Porque ustedes van a ver ahora, todo lo que hicimos hoy con la otra fuente lo hicimos sin ningún tipo de diagrama. Tenemos que saber que en la... ¿Cómo es el reconocer el primer regulador? Yo ahora me pasé por alto ese tema. En la vida del técnico, o sea, algún diagrama vamos a tener que tener por lo menos en la mente, en la cabeza. El otro se facilitaba porque tenemos un conector con los voltajes y ya de ahí salimos para un lado o para el otro. Acá tenemos, en este caso, porque creo que la analicé, me puedo confundir. Uno de estos dos es el primer regulador. Y dice, Juan, ¿cómo sabes cuál es el primer regulador? Porque son subfuentes. Subfuentes. O sea, generalmente viene un voltaje solo, o dos, el de standby, pero el de standby es el chiquitito, es el de 5 volts, de 3,3. Entonces ya eso lo descartamos, es de standby. El voltaje de la fuente principal, que es el que usamos hoy, generalmente anda en el orden de los 12 volts. No va a ser 5. Entonces estos reguladores tienen inscripciones y tienen datasheet. Y el datasheet del regulador va a decir entrada, salida. Entrada, salida. Generalmente, a ver si funciona el buscador, porque por ahí a veces no funciona. 12 volts. Acá está. Puse 12 volts. Generalmente el resto, esto es un MOSFET, no es un regulador de fuente. Generalmente el resto tienen lo que son las derivaciones de las subfuentes, 5, 3,3, 1,8, pero el que va a bancar el de la placa de baja señal, como vimos hoy, va a ser 1 y ese va a ser el de entrada, que es el que recibe el voltaje, el mismo que yo le ponía al conector. Entonces ya tenemos que medio como que trabajar más adentro, porque es monoplaca, pero se puede trabajar de la misma manera. ¿Qué digo de la misma manera? Porque si no, no es la misma manera, Juan. ¿Me está diciendo una cosa? No. De la misma manera, ¿por qué? Porque le voy a poder inyectar voltaje, pero no se mete para adentro de la fuente. No. ¿Por qué no se va a meter adentro de la fuente? Porque las fuentes de alimentación, cuando ustedes ya vayan entrando en tema, la fuente de alimentación tienen el primario. Me gusta ver las cosas siempre como caja negra porque se entiende mucho más algunas cosas. Y el secundario. El primario donde entra la corriente y el secundario donde se genera el voltaje de 12, 3,3. Entre el primario y el secundario siempre hay un bobinado
Y después del bobinado vienen los diodos que van a ver este concepto, rectificar la alterna, y el filtro que va a ¿qué? A filtrar, no me va a salir la patita que tiene o no tiene, el filtro que va a filtrar el 99,9, y esta no es la excepción, de fuentes son así, para que la salida sea como así, en el eje del tiempo y la tensión que sean rectas, que sea recta. Era una nueva forma de onda. Que sean rectas. ¿Eso cómo se obtiene? Con el rectificado y filtrado. Entonces, si yo pongo 12 bolas acá, van a estar presentes acá. Y si, bueno, pues se van a meter para adentro de la fuente, no. ¿Por qué no se van a meter para adentro de la fuente? Porque este diodo, como dice el dibujo, no lo deja pasar para allá. ¿Ven? No va a haber peligro. Yo voy a trabajar con este voltaje, no le vayan a poner 24, 3, no, trabajemos con este voltaje. De hecho, esta prueba la tengo realizada, creo que con esta misma fuente que está en este circuito. Y otras sí que son similares también. Ustedes ponen los 12 acá para probar si tienen esta salida, fuente o carga, y obviamente la tensión no se va a meter para dentro de la fuente, ni nada por el estilo, porque siempre hay esta topología que ven acá. Por eso es que no van a tener el problema con la parte esta principal. Después ya hay que tener mucho cuidado cuando inyectamos voltaje, mirar y mirar y mirar y mirar y buscar datasheet y ver a dónde va, porque si nosotros acá, que dice 12 pero dice core, le llegamos a meter acá la salida, llegamos a meter un voltaje mucho más grande, obviamente que nos quedamos sin microprocesador. Por eso hay que mirar bien siempre. O sea, si vamos a trabajar sobre un integrado de esto, lo ponemos a la entrada al voltaje. Hasta ver cómo responde a la salida. Si hay un corto, si el voltaje está, si no está. Cuando trabajamos sin plano, vamos con pie de plomo. No pongamos un voltaje acá a la salida del integrado. Primero ponemos acá adelante, vemos cómo responde el integrado. Si el integrado no responde, habrá que ver los periféricos esto, si alguno está mal. Esto es un feedback, ¿ven? Esto es un feedback que se mete dentro de la fuente. FB dice, mira, feedback. Y le informa con este divisor de tensión que la salida está todo bien. ¿Siempre le dice que está todo bien? No. Si llega a haber un problema, le dice que está todo mal. Pero ¿cómo le dice? Si son dos resistencias. Bueno, esto es un divisor de tensión. Es lo que yo le digo de la electrónica básica. Divisor de tensión. En cualquier lado del calculador de divisor de tensión, acá le pone un divisor de tensión porque este integrado no le quiere poner el fabricante toda la tensión de salida. Pone una muestra, le llamamos nosotros. Esto es una muestra. Una muestrita de la tensión de salida viene acá. ¿Pero qué le dice la muestra? Y de la única manera que va a haber cierto voltaje acá, es si acá a la salida está el otro cierto voltaje que el fabricante quiere. Entonces le dice ese voltaje, ya el integrado sabe que si hay determinado voltaje que este divisor de tensión le entrega, le dice que está todo bien acá. Bueno, está todo bien, sigamos. Ahora, donde cambió esto, pum, se corta. ¿Y cuándo va a cambiar? Y cuando un capacitor de esto esté valorizado, cuando el microprocesador se le desuelde un val interno, cuando entre en cortocircuito. Lamentablemente para nosotros si entran corto el microprocesador, los reparadores, pero bueno, esperemos que sea otra cosa. Pero nosotros lo podemos probar, todas esas cosas, teniendo el concepto este de fuente o carga. Esos dos conceptos, tengámoslo, que van de la mano con la ley de Ohm, para arrancar es fundamental. Saber que existen fuentes y saber que existen cargas que son las que van a pedirle corriente a esa fuente.
Si le piden mucho, para lo cual no fueron fabricadas, todo funciona mal. Si le piden lo correcto, funciona todo como corresponde. Y si no le piden nada, también funciona mal, porque hay fuentes que entran en lo que se llama modo salva. Cuando la fuente no tiene consumo, también lo detecta el feedback este. Entonces dice, no, para que no hay nada del otro lado, ¿para qué vamos a funcionar? ¡Pac! Entra en modo salva y también dejan de entregar voltaje o entran en ese famoso hipoeléctrico que van y vienen hasta que no pasa algo correcto del lado de afuera. ¿Eh? ¿Alguna otra consulta? Pregunten, colegas, aprovechen. O como dijimos hoy al principio, si alguno está en este rubro, si le queda alguna duda de lo que son las fuentes, relacionado con lo que están viendo, si no se entendió algo de lo que expliqué. Siempre traten de buscar por todos los medios información antes de meter la mano o el instrumento, o como le llaman ustedes, a un equipo. Información. Cuando está la información, analizamos eso, como le dije yo recién, me dan un monoplaca. Bueno, no me tengo que enroscar, como decimos acá, con el monoplaca. No, tenemos que ver. Lo podemos atacar de diversas maneras, podemos aplicarle voltaje, podemos ver si la fuente funciona, le ponemos una carga, no le ponemos una carga. Podemos ir arrancando con esas cosas y el problema va saliendo a la luz. Ahora, si agarramos la placa e intentamos medir todos los componentes que tiene, y salvo que tengamos suerte y justo medimos el que está quemado, va a ser bastante difícil. O cambiamos el quemado y vuelve a explotar peor. Porque no analizamos y no nos detuvimos un rato a... Y si no hay información de diagrama, como le llamamos nosotros, nos vamos al datasheet, que todos conocemos ahora, después de pasar por el seminario, congreso, conocemos lo que es un datasheet, que cada integrado tiene un nombre, que ese nombre lo podemos ingresar en Google, y que nos devuelve no solamente valores máximos, valores mínimos que soporta, corriente, potencia que soporta, sino que también en algunos casos como circuitos integrados se van a sorprender porque les va a dar un circuito de aplicación que se llama, que es casi igual al plano del dispositivo que ustedes están usando. Casi igual al plano del dispositivo que están usando. Entonces con eso pueden trabajar. Saben qué le entra, saben lo que tiene que salir. ¿Y qué hago con eso? Y bueno, si no sale nada, me fijo si está entrando algo por lo menos. Y si no está entrando nada, ¿por qué? Y porque a lo mejor está en corto. ¿Y él cómo se llama? Se llama carga. ¿Qué está haciendo? Está tirando abajo una fuente. ¿Qué fuente? La fuente que lo alimenta. Y ahí es donde yo tengo que ver, ¿quién es? ¿El integrado que estoy trabajando o la fuente la que no anda? Y de así, y dice, pero ¿y con las señales qué hacemos? Bueno, en este caso estamos trabajando sobre fuentes. Después también aparecen señales, porque por ahí las fuentes funcionan, pero señales de habilitación que no nos tenemos que tampoco volver locos, que por ahí una señal, se le llama señal, pero son 3,3 volts. No es que adentro viene algo decodificado, como el I2CU, no. Es un voltaje. Y vamos con el tester y lo medimos. ¿Se entiende? Está al alcance de todo el trabajo este. Lo que pasa es que hay que detenerse. Primero hay que tener las bases. Lo que al principio le mostré, la ley de Ohm, algunas cosas así básicas, tener concepto de fuente, lo que es una fuente, lo que es la carga, que es la que se consume esa fuente, la energía de esa fuente. Y todo tiene que estar equilibrado para que todo funcione bien. Y ahí es donde, cuando pasa algo ahí que se desequilibra y funciona mal, es donde entramos nosotros. ¿Preguntas, muchachos? ¿Tienen preguntas? Sí, profe, la verdad sí, muchas preguntas, pero No sé por creo dónde que preguntar. sí, no se sabe por dónde empezar.
De pronto, en la mayoría de placas funciona al inyectar los 12 voltios y ya enciende la placa prácticamente, o hay alguna otras placas de pronto que necesita alguna más habilitación, algo tal vez. Por ahí no se vio, pero en la presentación yo le agregué el Power On Sí, a la plaquita. O sea, los 12 no bastaban, le tuve que poner el Power para que todo encienda a plena potencia. Y el Power es el que da, esa el era Power es el la que parte da de la la placa main. fuente. ¿Perdón? Sí, pero esa era para probar lo que es la fuente, ¿no? Claro, y la placa main Sí. yo la estaba encendiendo con el control remoto. Sí, o sea, la placa main simplemente necesitaría lo que es de 12 voltios, ¿no? Para que se encienda. Exactamente. La En mayoría algunos de placas son así. hay un mix, hay muchas que trabajan con 5, otras con 3 y 12, y en eso se manejan. Hay fuentes que la fuente de standby es 3,3. ¿Eh? Y cuando uno da el power, ese power se mete adentro de la fuente de alimentación y hace levantar también la de 13, como vimos hoy. Sí, listo. O sea que lo que tendría que hacer usted en ese caso es ponerle la de 3,3 o 5. Ahí se va a encender la lucecita, que es lo que no se vio Sí. acá, pero está la luz encendida cuando yo la aprieto con el control remoto. Eso es otro tip. Las fuentes de alimentación, las más complejas, tienen una etapa que se llama de PFC, tienen una etapa que se llama de fuente de standby y tienen una etapa que se llama de fuente principal. La de standby está siempre. Para aquel que se dedica a notebook, es las tensiones always de una fuente, es la de standby. Tiene que estar siempre la tensión de standby. ¿Por qué tiene que estar siempre la tensión de standby? Y porque si no, no tengo vida dentro del televisor. Cuando aprieto el botón, ¿qué es lo que está pasando? No, tiene que haber algo. Bueno, y ese algo, el reparador ya lo ve con la lucecita de encendido del televisor. Si la lucecita de encendido no está prendida, la fuente de standby no está funcionando. Entonces yo ya sé, o sea, no lo tengo reparado, pero ya sé a simple vista que ahí esa fuente no está funcionando. Menos van a funcionar el resto, porque esa es la que desencadena todo. La que alimenta el micro, que lo pone en espera, para que uno venga de afuera, apriete el control o la botonera, y el micro responde con el power on, y el power on me hace levantar la fuente principal, que después levanta todo el televisor. Hay diseños más básicos que trabajan solamente con una fuente, o sea, la de 12, y ni siquiera la bajan a 7, está siempre en 12. ¿Pero qué cambia? ¿Por qué no está prendido el televisor? Y porque cuando aprieto power, lo que viene desde la placa main es todo lo que alimenta las luces al backlight. Viene el power on para las luces y viene el dimmer para las luces. El dimmer es el que varía el brillo y el power simplemente habilita, es un enable. Listo, profe. Bueno, Muchas gracias. Y lo que es acerca del software, ¿cómo podemos determinar si es daño en software o lo que es en placa? Nosotros tenemos que trabajar igual que como me vieron trabajar recién. Probamos la fuente, nos aseguramos que nuestra fuente funciona. El problema no viene por ahí, vamos descartando cosas. Nos vamos a la plaqueta main, y generalmente cuando es por software no, o se queda bloqueado en un consumo, o ese consumo va y viene, no responde al control remoto, pero sin embargo vos medís los reguladores y están funcionando. O sea que lo que hay es otro problema ya de entendimiento con el micro y su sistema. Y ahí ya uno determina que antes de hacer algo invasivo, como empezar a soldar, no, vamos, hacemos software y determinamos qué es lo que está pasando en la placa. Buenas Listo. noches,
Quería yo hacer una consulta, por favor. Yo he tenido el caso de un televisor que como recién estoy empezando a revisar, pero que se apaga a los 30 minutos exactos. Él enciende con el control, todo, y se apaga y tengo que desconectarlo de la corriente para que como que se liberase y vuelvo a enchufar y tiene el mismo tiempo. Entonces yo quería preguntar por dónde más o menos debo empezar a buscar la falla. Son 30 minutos exactos. Exacto, exacto. 30 ¿No tendrá minutos la función exactamente sleep porque no he activa? cronometrado y el comportamiento de es la imagen bien, no pierde brillo, solamente es como que hubiera alguien lo apagara con el control, pero en realidad ya no vuelve a encender. Tengo que desenchufar de la toma, esperar un rato, volver a enchufar y otra vez Sí, vuelve a funcionar. yo ahí haría dos cosas muy poco invasivas, casi sin desarmar el televisor. Lo que dijo el colega que escuché por ahí, la función sleep. Cuando es exacto, muchas veces puede pasar eso. Que tienen una función de apagado, pero que no figura. Muchos televisores traen un conteo que te empieza a decir 5, 4, 3, 2 y se apaga. Otros televisores por ahí tienen esa función y simplemente apagan el televisor. Eso Ah, es una sí. cosa que revisaría. Y otra cosa que haría por ahí es probar con algún firmware, pero por USB. ¿Eh? Algo muy poco invasivo antes de ya desarmar el televisor y empezar a trabajar sobre una fuente, a ver, tenerla media hora funcionando con una carga liviana, porque si su fuente de alimentación funciona más de media hora y sigue funcionando con una carga liviana, más liviana que la que le puse yo hoy, no, no tan, o sea, no los 700 mAh exactos que consume la Main, como pusimos hoy en la prueba, sino algo más liviana que esa carga, tenerla funcionando, pero eso ya es algo más complejo. O sea, lo que yo haría sin desarmarlo, me iría a la función sleep, como dijo un colega por ahí que no lo alcancé a ver quién fue, está muy bien. Y después por ahí un firmware, así una actualización de firmware, o volverlos a valores de fábrica, que también es otra función que tiene el televisor desde el control remoto, que lo hace el usuario. Lo vuelve a valores de fábrica y vuelve a probar. A ver si, por ahí va a tener que hacer esas 2 o 3 pruebas. O sea que en paso sería fijarse si tiene alguna función del tipo sleep. Si no encuentra, sigue por volverlo a valores de fábrica, que está en el control remoto. Eso lo Sí. hace el usuario también. Y si no se soluciona con eso, probamos con un firmware cargado por USB de la actualización o la actualización en línea y ver qué sucede también después de esa actualización. Entonces esas 3 pruebas y probar esa media hora. Bueno, lástima que es tanto tiempo, por ahí algunos se cortan antes, pero bueno, probar esa media hora y ver cómo responde. Esas son todas cosas que no son invasivas, pero no menos importantes. O sea, hay que hacerlas. No hay que irse a lo difícil primero, hay que ir siempre a lo más fácil. Che, pero ¿será esta? Y sí, puede ser. Han salido varios así. Muchas gracias, profesor. Bueno, vamos Juan, finalizando, colegas. ¿Alguien más tenía una pregunta que vamos finalizando? sí, Charlie, yo quería hacer una consulta, Juan, importante. Claro. Sí, El tema, Juan, ahí de la fuente que vos no hablaste del primario, es el sí. tema de descargar los capacitores antes de tocar esa fuente. Sí, eso cuando la estamos manipulando, sí. En el caso de hoy que no se desatornilla, pero siempre conviene descargarla, como vos decís, sí, es un punto muy importante. Es muy buen aporte el que en la charla anterior descargamos, pero bueno, siempre el público se renueva y está muy bien la acotación del colega. No sé quién fue porque no escuché. eh, ¿Marco? Sí, soy yo, Marco. Gracias, Marco.
No, y otra consulta que te quería hacer, el tema cuando vos hablaste de cuando o sea, la enchufás con la fuente laboratorio, la main, ahí ya los 3,3 no lo necesitas, ¿no? Mirá, sí los vas a necesitar si tu fuente, si tu placa main lo requiere. Esta placa main funciona con los 13 volt directamente y adentro, con la subfuente, se encarga de repartir los voltajes. Esos 3,3 aparecen después adentro de la placa main. O sea, aparte de los 13 les tendría que poner los 3,3. No, no, se generan en la propia placa main. Ah, claro, viene en el sentido inverso. Claro, se llaman subfuentes Correcto. adentro de la placa main. Otras placas salen desde el conector de la fuente los 3,3. Pero Claro. eso lo dice el conector, o sea, por eso yo aclaraba que en cada conector, pero no hay muchas variantes tampoco, son 2 o 3 variantes. Claro, y otra cosa que habían preguntado ahí en el chat, es el tema del driver del Blacklight. ¿Cómo lo comprobás si estaba andando? El driver de backlight. El driver backlight, creo que lo comprobamos la charla anterior. Mirá, el driver backlight, vamos a... Te voy a contestar acá con un dibujito porque así más didáctico. Ahí se ve la pantalla, sí. 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 Vamos a usar esto de pizarra. El driver backlight es muy sencillo. Ese lo hicimos en la charla anterior. Este es el driver, ¿no? Y este es el conectorcito de la fuente que estamos analizando. El driver de backlight, desde afuera de la placa main, recibe 2 señales solamente. Desde afuera, ¿eh? El dim, que varía la intensidad de dimmer, generalmente es una PWM, pero nosotros la podemos medir con el tester, tranquilamente en continua. Vamos a medir en algunos casos 3,3. 3,3, 4 y pico por ahí a veces. Sí, 4. A otros casos admiten solamente hasta 2 volts. Este integrado admite hasta 2 medido en continuo. Y acá tenemos el enable, Claro. que viene de la placa main. Entonces nosotros lo que hacemos es, si queremos hacer encender los LED, aparte de darle la señal de power que le dábamos hoy, también alimentamos el enable y el dim desde afuera, y esas señales van a viajar directamente hacia el driver de LED. El driver de LED, si la fuente de alimentación está funcionando, que es lo que estábamos probando, ya tiene un VCC. Son 3 tensiones principales, pero este VCC está dentro de la fuente. Tiene un VCC. Para después, con una fuente elevadora. Sí, lo lleva a 150 más o menos. Claro, para allá lejos, algunos casos, y allá lejos alimenta los LED, ¿no? Ese es el esquema más o menos que hay que tener en mente. No es más que esto, ¿eh? Alimenta los LED. Cuando le damos el DIN y el enable, directamente son las habilitaciones más el VCC que ya tiene internamente para que enciendan los LED. Que en este caso no lo hicimos porque bueno, se hizo la charla anterior y hoy era fuente o carga. Pero es esto. O sea, cuando uno le da por fuera, esas señales entran directamente al integrado driver, que se llama. El driver ya va a tener este VCC, generalmente, ahí a la espera de que vengan estas 2 señales para arrancar a oscilar y la fuente elevadora hace su trabajo, ¿no? Va a elevar el voltaje justamente para alimentar a todos los LED que tiene la pantalla. Ajá.
¿Se puede hacer alguna comprobación de pronto para no estar en esa etapa e ir directamente a los LEDs con alguna fuente, algo aparte? Mirá, vienen unos probadores de LED, pero el tema de los probadores de LED es que el probador de LED te lo hace encender al LED siempre. Enciende. Ahora, ¿qué pasa? Como vimos hoy, cuando la corriente es en serie, porque los LED generalmente están en serie, muchos van a decir, no, pero yo los vi así. Yo los vi así en paralelo. Van a decir, vino integrado y estaban así. ¿Por qué dicen en serie? No. Si tuvieran en paralelo, tendríamos un consumo más grande. Lo que hace el fabricante cuando están así es usar una especie de multiplexor que va cambiando, va eligiendo, pero siempre, siempre los trabajan en serie. O sea, va a pasar por esta tira, después va a pasar por esta tira a una velocidad que obviamente va a significarle al integrado que alimenta siempre la tira en serie. ¿No es cierto? Y lo que está pasando acá, la comprobación, siempre conviene hacerla activando la fuente de afuera, porque lo que hace el probador de LED, lo que hace es hacerlos encender siempre. Ahora, si, como decíamos hoy, la corriente en serie, o sea, la misma corriente va a atravesar a todos los LED porque están en serie. Ahora, si hay uno con algún defecto, me va a modificar toda la corriente. ¿Por qué? Porque están en serie. Ese defecto lo va a detectar este integrado que es más inteligente que el probador que vamos a usar nosotros por fuera y va a cortar el suministro de energía. Claro, es como el inverter. Que no lo va a hacer el probador. Ahora, como tip, ya le digo que generalmente el 90% de las veces terminamos revisando los LED con un método exhaustivo que hay y que estos integrados muy difícil lo van a encontrar quemados. Como tip, apuntamos siempre a estos muchachos de acá. O sea, hacemos arrancar ¿Puedo la hacer fuente. una pregunta? Sí. Con respecto a la corriente de los LED, Sí. yo recién estoy empezando hace poco a reparar televisión. Y Sí. respecto a la corriente de los LED, he visto que recomiendan a veces, porque suelen volver a veces con la misma falla de LED quemados, y se hace un ajuste para bajar un poquito, un porcentaje, la tensión de alimentación de la tira de LED para que baje la corriente. ¿Es recomendable eso, como veo ahí en internet? Suelen volver, vuelven todos. Si no le baja la corriente, vuelven todos los LED. Hay que bajarle la corriente siempre a los LED. Los LED van a terminar acá, porque el fabricante lo que hace es para tener a plena potencia, porque el televisor tiene otro brillo, otra imagen a plena potencia, es otra cosa. En realidad después vamos a descubrir que es más o menos lo mismo. Los pone exigiéndolos al máximo los LED. Entonces cuando vuelven de la tira, hay algunos casos que vuelven adentro del integrado y lo que tenemos que corregir, acá hay una resistencia, o dos, no importa, en el I-set. Ya nos damos cuenta que I-set, ¿no? Seteo de corriente, la palabra lo estaría... Estás tensando la corriente que consume Claro, los LED. claro, este entra acá adentro, internamente, con esta resistencia la regulamos. Entonces, ¿qué hacemos? Le subimos el valor. Ahora, el otro método es cuando, en vez de tener adentro, acá hay otra configuración, acá hay una llave a MOSFET. Un transitorcito, sí. El que está más es él.
pero no está Sí. masa directamente, sino que hay un montón de resistencias Ujú. en paralelo. Un montón de resistencias en paralelo. Y acá volvemos otra vez, o sea, por No, más José, complejo que es. solo Sí, se ve lo que estás escribiendo, pero no se ve el esquema. pero se ve la pizarra, sí. Sí, la pizarra se ve, pero no se ve. O solo Lo está que la dibujé ahí pizarra igual, abajo. o tienes algún esquema ahí. ¿Estoy haciendo un dibujo que no se ve, Charlie? El dibujo sí, pero está en blanco todo. Se ve la pizarra que escribes tú rojo. Ah, sí, sí, Ah, la ya. estoy escribiendo Ya, ya, listo. porque no, no tengo la configuración y la estoy haciendo de memoria acá, Charlie. Ah, ya. Eh, Estas resistencias que están en la otra configuración, y acá volvemos a lo básico otra vez, por más que estemos en un circuito sofisticado, y siempre vamos a volver a lo básico porque, como decimos nosotros, no inventaron casi nada. Capaz que hasta las estoy dibujando. Vamos a suponer que las puse en paralelo, porque no me da el dedo acá para... Bueno, esta otra configuración, cuando vuelven los LED, no vuelven adentro del circuito integrado, vuelven a una llave de MOSFET que sí está controlada por el circuito, está controlada, y regula también la corriente por los LED. Y acá tenemos circuitos, supongan que estas son resistencias en paralelo, las que intenté dibujar acá. ¿Cómo haríamos nosotros para agrandar esta resistencia como hicimos acá? Tenemos que sacar resistencias del paralelo, entonces se agranda el valor óhmico. La sacamos directamente. Entonces, para concluir, lo que yo les decía hoy es que no hagan esto y entreguen el televisor simplemente. Claro. No hagan esto y entreguen. Lo mismo que lo que hice yo con la fuente de calcular los watts de la placa main. No lo hagan y entreguen. Anoten foto, modelo de televisor, modelo de placa, el consumo que les dio y todo lo que más puedan anotar de esa placa. Acá sacan dos resistencias, miden la corriente, bajó, se ve considerablemente bien, anoten modelo, saquen foto, fíjense que dos resistencias sacaron. ¿Por qué? Porque cuando venga otro televisor igual, ¿qué va a pasar? Lo mismo, porque es el mismo circuito, el mismo televisor, salvo que sea otro modelo. Pero hablamos del mismo circuito, el mismo televisor. ¿Y qué va a suceder con eso? Ya no tengo que poner el multímetro, mirar, medir, no. Si el televisor, más o menos, los parámetros son los que eran, levanto las dos resistencias, y no voy a decir le pongo la tapa y lo entrego, pero bueno, prácticamente. Ya tengo media batalla ganada de lo que estaba haciendo. Entonces siempre hay que tomarse ese trabajito. Yo sé que cuando uno termina un televisor, la alegría de haberlo reparado, la alegría de poderlo entregar, y el apuro del cliente hacen que prácticamente lo cerremos y lo entreguemos. No. Si ustedes se pueden tomar una horita después, o media horita después, no lleva tanto tiempo, de tomar algunas mediciones. ¿Por qué? Porque la información escasea. Y si ustedes se van formando su propia información, mejor aún, la comparten. Mejor aún, otro tomó medidas de otro televisor y ya se tomó ese trabajito y es una información fiable porque el colega saben que tomó las medidas realmente, y así se empieza a armar un banco de información entre ustedes, muy importante, y obviamente que todo conduce a que nosotros tengamos el trabajo más fácil y que nos hagamos no voy a decir la vida, pero el trabajo más fácil y poder resolver los problemas, y eso hace que nuestro trabajo sea más rentable aún. Y no perdemos tiempo. ¿Qué tal, Juan José? ¿Te puedo hacer una pregunta? Buenas noches. Buenas noches, sí. ¿Qué tal? Es acerca de un televisor genérico, uno de esos que no tiene una marca conocida, que cada 2, 3 años se malogra. Comenzó con la fuente, 2 años, 2, 3 años se malogró el backlight, y ahora ¿qué es lo que tiene? Cuando lo enciendes,
no engancha video y audio. Hay veces engancha, sale el video, pero no hay audio. O lo contrario, hay audio, pero no video. Tienes que desconectar el HDMI del módem, lo vuelves a conectar y ahí funciona de lo más bien todo el día. Al día siguiente pasa lo mismo. Mi pregunta sería, ¿en qué etapa tendría que revisar? Más o menos. Yo cuando hay problemas de ese tipo, vuelvo a lo mismo. Chequeemos bien la fuente y ya después ya hay que meterse, si la fuente está bien, hay que meterse con los reguladores de la placa main y ir un poquito más a fondo y ver algo que se llama el ripple con el osciloscopio de las fuentes, porque se va desgastando y ese tipo de fallas es normal. También tiene pinta de ser falla puede ser de software también, de actualización de software, tiene pinta, pero podemos hacer un chequeo rápido de las fuentes, no son muchas, a ver si están estables, Porque, y si no, con un tester analógico vemos que por ahí la fuente tabletea, se llama, no es tan estable. Entonces, ¿qué es lo que genera una fuente errática? Comportamiento errático. Genera un comportamiento errático. Ahora, supongamos que nuestras fuentes no están erráticas, entonces el comportamiento errático puede llegar a provenir de un sector de software. Entonces también podríamos hacer un software para ver si ese problema se termina yendo. Ok, gracias. ¿Puedo hacer una preguntita más? Sí, por favor. Para el caso de problemas de sintonía, estoy Sí. con un caso, quiero ponerlo como ejemplo, a ver si me podés orientar. El tema es así, se reparó, tenía un problema en la placa T-Com, se arregló y se fue, y a la semana vuelve y no sintoniza. Son problemas totalmente distintos, ¿no? Uno del otro. El cliente lo entiende. Pero el sintonizador, ¿qué tipo de método de reparación debo encarar para un problema de sintonía? No me sintoniza ningún canal. El problema de reparación cuando hay sintonía, ¿las demás fuentes funcionan todas? Están todas las tensiones, en todas las tensiones, incluso en el controlador que es un chip que está conectado muy cerca del sintonizador. Lo único que yo noté, por ejemplo, es que el cristal de cuarzo que está con ese chip está un poquito como corroído y no, mi osciloscopio en particular no me permite medir si está bien en la frecuencia y demás. Los cristales tienen que estar en perfecto estado. Claro, está medio... no pueden tener... Ya la construcción de un cristal es justamente perfecta para que no se vayan de frecuencia. Yo me refería a fuentes con fuentes de entrada de video. Fuentes de entrada de video. Claro, Sí, con si eso... yo le conecto... Si yo le conecto HDMI, todo funciona todo. Bueno, que pues no con funciona, eso les tiro un tip, con eso descartamos problemas de micro. ¿Por qué? Porque generalmente todas las fuentes, hablo de fuentes de video externo, fuentes de video, sí. todas las fuentes le ingresan al microprocesador. Entonces si saca video, ahí estaríamos ya descartando algunas cosas. Y ya nos vamos directamente a que es un problema de sintonía. Y si ya tiene usted un cristal ahí que está involucrado, y yo me fijaría a ver si se puede trabajar sobre ese cristal, limpiarlo, sacarlo, medirlo, tratar de medirlo con algo, o por lo menos ver si tiene algún comportamiento con su osciloscopio. ¿Le notó algún comportamiento? Lo único que noté es que cuando lo calenté al cristal es como que con la estación de soldadura de aire caliente, porque lo reemplacé por otro de otra frecuencia para ver si el osciloscopio me marcaba algún tipo de oscilación, y me marcó con otro de 1 MHz menos. El original es de 25.4, yo le puse uno de 24 MHz y me marcaba como una
oscilación. No la podía medir porque no me da el ancho de banda de mi osciloscopio, que es No, bastante... yo con el caso que usted me está mencionando del cristal, comenzaría por tratar de dejar esa zona del cristal bien. Claro, cambiar el cristal y los capacitores también. Sí. Sí, porque ahí estamos si no vamos a tener siempre, estamos con fuente o carga, lo mismo. Nada más que estamos hablando del cristal Claro. el cristal tiene que dejarlo como corresponde, bien limpio, limpiar bien la placa en esa zona, soldarle el cristal y ver cómo responde después de todo eso. Cuando vaya a medir el cristal, le pone el osciloscopio, lo pone por un K. Claro, sí, me dijeron eso. Me dieron ese tema. Si no lo carga con la punta y se suelen... Haría la capacidad, ¿no? Sí, se suelen frenar. Si es un micro, se frena, se apaga. Bueno, no es que se frena, se apaga genera algún comportamiento errático y se apaga el tele. Claro, para decirlo de una manera... ¿Y no puede ser el sintonizador físico en sí, no? Sí, puede ser, sí. Sí, generalmente hay quienes reparan sintonizadores. Yo generalmente ya después cambio el Igual me fijé que todas las tensiones del sintonizador están, todas. Llega a 3,3 y hay distintas... por eso, según si las tensiones están, hablan mal del sintonizador. Porque quiere decir que él tiene todo dado para funcionar y no está funcionando. Pero no tiene tren de pulso en SDA, en SCL y SDA. No me marca nada, está muerto eso con el osciloscopio. Bueno, entonces, yo empezaría por ese cristal. Como para empezar por algo. Y usted vio si funciona, porque es un sintonizador que solo funciona con cable o también tiene la posibilidad de aire. También tiene la posibilidad de aire, sí. Y de televisión terrestre, digital terrestre. Sí. Y no toma nada. No toma nada. No toma Ninguna de las dos. Es más, no me deja pasar, y yo incluso hasta mientras lo escuchaba hoy decir el tema del firmware y por USB, digo, hasta podría probar con eso porque no me deja pasar de un canal a otro. Y intenté hacerla, o sea, se quedó en canal 2 y de ahí no se mueve, es como que no tiene memorizado ningún canal. Y intenté hacer la sintonización, pero no me o sea, hizo el proceso, pero no sintonizó ningún canal. No, uno de los ítems del reparador, que no se lo digo de manual, se lo digo por mi experiencia. Ajá. La inspección visual. Antes de tocar nada, si usted ya vio eso ahí y tiene ese defecto, yo lo dejaría primero original con un oscilador funcionando. Y ahí después empiezo a ver el resto. Bien, gracias. O por lo menos en un oscilador en buen estado. Un cristal en buen estado. Sí, es el corazón, sí. No funciona. No va a funcionar. Perfecto, gracias por el... Perfecto, bueno, vamos terminando, colegas. No sé si algo más había que explicar, Juan José. No, mi exposición ya está completa, solo estaba tratando de resolver dudas de los presentes. Ya, perfecto. Bueno, ¿me puedes prestar un ratito la pantalla? Sí, Charlie, para que ya dejo de compartir. Chévere. Ahí está. Ya, colegas, a ver, para los colegas que me estaban preguntando el tema del Congreso, cómo pueden ver todo eso, todo el tema, todas las ponencias están grabadas en los canales, ¿ya? Entonces pueden ver tranquilamente. ¿Sí se ve lo que estoy haciendo? Sí, te metiste en Facebook. Ya, perfecto. Entonces, ¿dónde están los canales de nosotros, chicos? Si quieren revisar las ponencias, siempre me han estado preguntando, tenemos dos opciones, Facebook o YouTube. ¿Qué vamos a Facebook? Se van al buscador y van a poner Smart Scores. Y ahí tienen las opciones. Se van acá a cursos técnicos, selección de cursos técnicos, ahí van a poder ver todo el tema de ponencias.
La otra opción, ¿Te puedo hacer una pregunta, Charlie? claro, Para estas charlas que me parecen fabulosas, por ejemplo, la de hoy, entré tarde porque yo me entré tarde. ¿Cómo puedo hacer para estar atento a los mensajes que ustedes mandan que se va a hacer ya, una charla o usted algo? debe haber recibido un registro. Debe estar dentro de un grupo de registro. Sí, ahora estoy, sí. Ya, ahí en ese grupo va a recibir la información. A ver, decía primero, toda la información que nosotros estamos haciendo, todos se puede decir, los eventos, programas, todo eso, lo que nosotros hacemos, primerito se publica acá, en esta página. Ajá. Acá se publica todo lo que estamos haciendo, todos los cronogramas de actividades, ¿ya? Como ustedes pueden ver, aquí yo tengo ya las charlas del día viernes. ¿Quién va a estar con nosotros el día viernes? El viernes va a estar Matías Mancinelli con el tema de ¿es necesario invertir una fortuna para trabajar en refugium? Entonces, de primera plana, ustedes ya tienen esto acá. ¿Qué vamos a tener el día miércoles? Tenemos que se cargue la página. Entonces, obviamente, para que ustedes no estén revisando, les recomiendo que le den seguir a la página, denle like, y con eso les va a llegar las notificaciones. El día miércoles vamos a estar con otra charla, vamos a estar con Jonathan Bellis, con artilugios de herramientas operativas para la medición. Miércoles igual, 8 de la noche, ¿no? Entonces todo publicamos acá. Y de acá compartimos a nuestros canales de difusión. Este es un canal de transmisión y canal de difusión es esto, esta fanpage. Canal de transmisión y difusión. ¿Por qué es un canal de transmisión? Cuando nosotros hacemos algún live, se transmite por este medio, ¿ya? Por este canal se transmitió todo el tema del Congreso, fue transmitido por este canal y por Facebook, por YouTube también. En YouTube, ¿cómo hacemos? Tienen que poner igual Smart Scores. Y ahí van a tener todo el tema. Este solamente es un canal de transmisión. Solo transmisión. No informativo. Ya, entonces ustedes acá tranquilamente también pueden ver todo lo que es el tema de las ponencias del Congreso. ¿Ya? Y quienes les gusta Facebook, igual se van a videos y pueden ver también el tema del Congreso. Es maravilloso todo esto que estás haciendo, la verdad que es espectacular la charla. Esos colegas, bueno, la idea es poder compartir un poquito, ¿no? Con todos los colegas. Acá vamos a ver el tema de videos. Hay que esperar que se cargue, obviamente. Y ahí ustedes van a tener acceso para las personas que no pudieron ver las ponencias, pues acá aquí ustedes pueden ver. Acá está ya el tema del Congreso, creo que es desde acá. ¿Sí? Desde aquí. Aquí está, lanzamiento oficial del primer Congreso. Este es el curso internacional, Congreso Internacional, tema de programación. Sí, desde aquí. Tienen ya el acceso ustedes a ver por todas las ponencias que se ha dictado, de pronto los que no pudieron ver, pueden volver a repetir las veces que ustedes quieran. Esto está grabado, esto no se va a eliminar, nada por el estilo. De esa forma ustedes van a poder ver tranquilamente. Ahorita voy a parar estamos grabando esto de acá también, vamos a parar listo. Esto no hace falta.